Es usted el único español en su historia que, además de haber ocupado todos los escalafones posibles de la carrera judicial, también ha intervenido en los tres poderes del Estado: en el Poder Legislativo, como diputado en el Parlamento de Canarias, en el Poder Ejecutivo como delegado del Gobierno en Canarias, y en el Poder Judicial como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Don Eligio, ¿qué es para usted la política? Hay una definición de la política que la aprendí en primero de Derecho de un catedrático que era muy famoso en aquella época, José María Hernández Rubio, lo que ineludiblemente hay que hacer para conseguir la paz, la justicia y el bienestar de semejante. Y ahora pues he copiado de Pepe Mújica, que es un filósofo político, pero un hombre realmente extraordinario que acaba de fallecer como presidente de Uruguay, que la política, en la política hay muchos tropiezos. El éxito de la política consiste en levantarse cada vez que se cae. En su etapa como parlamentario en Canarias presentó numerosas iniciativas y participó en diversas comisiones. ¿Cuáles recuerda con especial interés? Bueno, yo trabajé mucho en el régimen específico de abastecimiento, el REA, trabajé mucho en la ley de deporte, tuve una aportación importante porque no logré que se hiciera una ley de deportes autóctonos como pasa en el País Vasco. No me apoyó ni mi partido ni Coalición Canaria, pero logré que el gobierno debía elaborar un reglamento específicamente de deportes autóctonos, porque tenemos los deportes autóctonos más importantes del mundo. Hay como 20 y pico deportes autóctonos, a dar mucho Canaria, juego de palo, el arrastre de ganado. Es decir, entonces logré que se hiciera el reglamento que hoy en día está por elaborar, que estoy elaborando yo ahora precisamente para la nueva disposición del gobierno de Canarias, y que es algo así como la ley del deporte, de deportes tradicionales, aunque no se llame así, porque está en un reglamento, pero espero que algún día se convierta en ley. Don Eligio, como fiscal general del Estado, ¿qué eventos o circunstancias destaca especialmente? Bueno, la Fiscalía fue muy polémica. Fiscal del Estado, todos los fiscales del Estado han sido criticados por una cosa que mientras no se corrija no tiene remedio, que es la dependencia del gobierno. El fiscal del Estado es un cargo que nombra el gobierno y eso le contamina, aunque no es verdad en la práctica que obedezca al gobierno, como pasó en mi caso. Felipe González siempre respetó mi autonomía, fue un fiscal, para mí un hombre de Estado excepcional, un gran político, probablemente el mejor que ha tenido España en el siglo XX, pero es inevitable la presión mediática ya establecido como verdad dogmática de que el fiscal es una marioneta del fiscal del Estado. Lamentablemente la situación actual sí confirma esa tesis, ¿no? Aunque yo no di posibilidad para que eso se pudiera decir. Entonces, lo que yo ahora planteo en lo escrito es que el fiscal del Estado sea elegido por el Parlamento. Y que no solo se garantice su autonomía, sino que sea independiente. Copiando la Constitución 31 de la República, que fue la otra gran constitución, cuyo modelo judicial yo estoy intentando que sustituya el día que se reforme la Constitución al actual, porque es mucho más razonable, porque el actual ha fracasado. El modelo actual ha fracasado. Actualmente ha fracasado el fiscal del Estado, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Ha fracasado. Hay que ir a un sistema distinto, hay que ir a, no hace falta inventar nada, hay que ir al sistema de la República. La Constitución de 1931, que participaron juristas de un gran relieve extraordinario, como Dupuy y Jiménez de Azúa, que fue un gran penalista. En octubre de 2023, usted publicó el artículo «Todavía quedan jueces en España». ¿Qué nos quiso comunicar entonces en ese artículo, el cual recomendamos a todos que lo lean? Quiero decir que hoy el Poder Judicial es el dique de contención frente a un Ejecutivo y un Poder Judicial
que no están actuando correctamente. Porque hoy el Parlamento no aprueba leyes tramitadas correctamente con dictámenes previos del Consejo de Estado, del Consejo Judicial, sino la actividad legislativa mayoritariamente se hace a través de decretos leyes, que son normas en la Constitución previstas en caso de urgente necesidad. Se fue utilizando como actividad legislativa para que haya menos control. Y el Poder Ejecutivo ha usurpado en parte la misión del Parlamento. Y también se ha intentado controlar el Tribunal Constitucional hasta el punto de que ya sabemos de antemano cómo va a ser la sentencia del Constitucional, lo cual es el colmo, porque hay 7 magistrados que sabemos cómo van a votar ya, lo cual es muy grave. El título que yo he empleado en algún artículo, todavía jueces en España, viene de un hecho histórico, en el cual el emperador alemán, Pedro el Grande, tenía en su jardín, al lado de su jardín, un molino que le afeaba la vista que tenía desde palacio. Y entonces le mandó cortar. El dueño del molino lo denunció ante los jueces. Y los jueces obligaron a el emperador a plantar de nuevo, a construir de nuevo el molino y condenó al emperador. Entonces el emperador dijo que llamó esa frase, todavía jueces en Berlín. Actualmente podríamos decir que son el Poder Judicial, especialmente el Tribunal Supremo y la Guardia Civil, especialmente la UCO, las dos instituciones que demuestran que cumplen legalmente con sus funciones, manteniendo sus independencias del gobierno. ¿Cómo cree usted que la ciudadanía española podría mostrar su gratitud y su solidaridad hacia la UCO? Aclarar al pueblo español que la Guardia Civil está actuando como como policía judicial, al servicio de los jueces y fiscales. Tanto el gobierno no tiene que decir absolutamente nada, y menos obstaculizar la misión de la Guardia Civil. La Guardia Civil, yo cuando era gobernador civil, que me venía la policía con un asunto que estaba en manos de los jueces, y decía, oye, un momento, yo no quiero saber nada de eso, vaya usted a hablar con el fiscal y cuéntele lo que quiera. Es decir, yo ya eduqué a la policía para estar al servicio de los jueces y la Guardia Civil, ¿no? Y la Guardia Civil, la gente, acabo de decirlo en televisión, la Guardia Civil ha cumplido 181 años de historia. Es que es un milagro que la Guardia Civil haya durado en una España en la que ha habido conflictos, guerras civiles, golpes de Estado, pronunciamientos y conflictos civiles prácticamente cada 2 por 3. Sin embargo, la Guardia Civil ha permanecido. Casi todos los gobiernos han intentado disolverla o desmilitarizarla. Esas cosas, pero al final se han dado cuenta que la Guardia Civil es absolutamente imprescindible. Y siempre recuerdo lo que dijo Pérez Galdós cuando se juntó la Guardia Civil en 1944. Hizo una crítica tremenda, como sea él, al gobierno de Charles Bravo, y cuando se fundó la Guardia Civil por el duque de Ahumada, un general realmente privilegiado y históricamente importante, duque de Ahumada, cuando se fundó la Guardia Civil, Galdós dijo, ha nacido en el seno de España un ser grande y de robusta vida. Y acertó, lleva 181 años. Y la Guardia Civil ha sido igual sacrificada. Por tener en cuenta, fueron asesinados más de 240 guardias civiles por ETA, sumando además las mujeres y los niños de la Guardia Civil, con las bombas que se colocaron en los cuarteles. Es decir, la Guardia Civil está actuando con una limpieza, una competencia realmente extraordinaria, y tiene que garantizarse su absoluta y autonomía para hacer su función. Los únicos que pueden corregir sus defectos no es el Poder Ejecutivo, no es el Ministro del Interior. Lo único que puede corregir sus defectos es los jueces
de los que depende judicialmente. La ley vigente del Cuerpo de Fuerza del Estado, yo intervine en su redacción en el 85 y recuerdo que fui el autor de una coma y una frase. Para luego me mandó el texto y digo, falta una cosa, ministro. La Guardia Civil depende del Ministerio del Interior y en tiempos de guerra del Ministerio de Defensa. Y depende de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Coma, salvo lo que ordenen los jueces y fiscales como policía judicial. Eso, bueno, eso soy el padre de esa criatura. ¿Qué preparación la ley? Usted manda a la policía, manda a la Guardia Civil, salvo que un juez fiscal le ordene una cosa. El movimiento asociativo en España es uno de los hechos más importantes. De hecho, se está haciendo, yo leo en las redes sociales, muchos apoyan a la Guardia Civil. Mi objeto fuera defender la Guardia Civil y de evitar que Nabucco fuera a ser, digamos, controlada. Considero que sería un acontecimiento histórico que la ciudadanía convirtiera en ley el apoyo a la Guardia Civil. A iniciativa ciudadana. Eso sería, por eso dije antes, como que dos. La Guardia Civil, ha nacido en el seno del pueblo. Luego el pueblo, organizado, legisla para proteger a la Guardia Civil. Sería extraordinario. Que no fuera solo el Ejecutivo, que el Poder Judicial, sino que la ciudadanía se eligiera en un dique de contención contra los ataques de la Guardia Civil. Los fiscales son los jefes naturales de la policía judicial, porque tienen una estructura jerárquica. Los jueces son, cada uno es juez en su término municipal, son independientes, pero quien debe ordenar judicialmente a la policía, a los jueces, cuando son policías judiciales, es el Ministerio Fiscal. El fiscal es ostenta la jefatura natural de la policía y de la policía. Policía judicial, todo lo que haga el señor Bolaño es sospechoso, pero no. La Fiscalía hoy tiene instrumentos, todavía, vamos a ver si le dan más ahora en la reforma que se va a hacer. Vamos esperando todos a ver cómo va a ser. La Fiscalía tiene instrumentos para impedir que el Poder Ejecutivo lo controle indebidamente. Hay un artículo que es el 27, se lo hablé yo, del Instituto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite a los fiscales obedecer al fiscal, desobedecer al fiscal del Estado, si cree que lo que el fiscal del Estado ordena es ilegal o por otros motivos improcedentes. Fíjate bien, que es ilegal o por otros motivos improcedentes. En cuyo caso, el fiscal del Estado, cuando es desobedecido, tiene que reunir a la Junta de Fiscales de Sala, que es la élite de la Ministerio Fiscal del Estado Mayor, para que decida si esa desobediencia está o no justificada. Teóricamente, la gente dice, esto lo he explicado yo muchas veces, incluso a juristas actuales muy, muy importantes, ¿no? Se ha quedado un poco, no sabían eso, todo el mundo cree lo que tú me acabas de decir. Pero la Junta de Fiscales de Sala puede decir que el fiscal del Estado tiene o no tiene razón. Si no tiene razón, el fiscal del Estado prevalece sobre la Junta de Fiscales de Sala. Es la confusión. Pero eso es una cuestión que está en la ley. En la práctica, el fiscal general del Estado que discrepe de la Junta de Fiscales de Sala está muerto. Porque ha pasado en dos ocasiones. Los fiscales de Sala dijeron que la amnistía era, que la malversación no era amnistiable y que el terrorismo no era amnistiable. El fiscal del Estado se separó de ese criterio y le dijo al Tribunal Supremo que sí, que era amnistiable. ¿Qué es lo que resuelve el Tribunal Supremo? Lo que dijo la Junta de Fiscales. Por eso a mí, un fiscal muy, muy importante,
un veterano me dijo, Eligio, no discrepes nunca a la Fiscalía de Sala, porque en los tribunales no van a hacer caso a tu opinión, sino a la Junta de Fiscal de Sala. Vamos a ver cómo se regula eso ahora. Si la Junta de Fiscal de Sala, de hecho, vincula al fiscal del Estado, pero habría que lograr que también legalmente se prevea que lo que diga la Junta de Fiscal de Sala vincula al fiscal del Estado, con lo cual deja a este sin el poder que actualmente tiene. Hay un grupito de fiscales que a lo mejor están muy politizados, pero si el fiscal asume la instrucción penal, que es lo que yo he defendido toda mi vida, que la instrucción penal la asuman los fiscales, pues habrá un juez de garantías, que es el que vigila lo que es el fiscal, ¿no? Y que es el que protege al fiscal si el fiscal resulta que está invadido de sus competencias. Cuidado con ese tema, ¿eh? O sea que vamos a ver cómo se desarrolla ese tema. Porque el Felipe González a esos días. Y hay un juez de garantía y el fiscal está bajo el juez de garantía. Pero hoy en día está clarísimo que los jueces de instrucción, yo lo he sido, incluso son de dudosa constitucionalidad. El artículo 117 de la Constitución dice: los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado, y no tendrán más facultades que aquellas que les conceden la garantía de los hechos. El fiscal no puede, juez hoy, es una contradicción, porque el juez tiene en sus manos la prisión provisional, la entrada en registro, la intervención telefónica, tiene una espada. Es decir, no puede ser inquisidor y garante al mismo tiempo. Una contradicción. ¿Cómo vas a garantizar los derechos de alguien que está dispuesto a violarlo si lo exige la medida de investigación? Conclusión: el fiscal no puede ni dictar prisión, ni intervenir teléfono, ni el tratamiento de abogados. Y eso hace que la institución sea más imparcial. Partiendo de la base de que no hay una verdadera separación de poderes en España, y en relación al Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en garantías constitucionales, y su comunicación de advertencia oficial al Tribunal Constitucional, de que en sus sentencias podrían incurrir en prevaricación. ¿Sabe usted si algo semejante ha ocurrido desde la Constitución española de 1978? No, pero el otro día se dio una resolución del Tribunal Supremo, aviso al navegante, en la que dice al Tribunal Constitucional que puede incurrir en toda la situación. Eso no ha sucedido nunca. No sucede nunca. ¿Por qué? Porque está usurpando competencias del Tribunal Supremo. Al Tribunal Constitucional solo se permite decir si un derecho fundamental ha sido o no conculcado, pero no puede meterse en la jurisdicción ordinaria. Está quitándole jurisdicción. Es decir, para entendernos, se está convirtiendo en el Tribunal Supremo del Tribunal Supremo. A una instancia superior. Eso no puede ser. ¿Qué medidas políticas cree usted que deberían adoptarse respecto a los tribunales del Supremo y del Constitucional, a la Fiscalía General y a la propia Constitución española de 1978? Lo que se debió hacer cuando se hizo la oposición. Fue culpa del Tribunal Supremo que se creara el tribunal. Esa historia no la sé muy bien, porque fue una pieza fundamental Rafael Mendizábal, que me la ha contado y me la ha escrito, ¿no? Eso yo lo vi. Es decir, la idea era que el Tribunal Supremo asumiera las funciones del Constitucional. Pues en Estados Unidos. El Tribunal Supremo es a su vez el Tribunal Constitucional. La idea era que el Tribunal Supremo se convirtiera en constitucional, que hubiésemos evitado lo que se llama la guerra de los jueces, ¿no? Que lo llama así Rafael Mendizábal, la guerra de los jueces. Pero, ¿por qué no se le dio esa competencia al Tribunal Supremo? Porque era un tribunal franquista en aquella época. No confiaba la gente en él. Le dieron la oportunidad de la revisión al Partido Comunista y se inhibió. Y ahí se echó fuera del camino de la historia. Ahora, ¿cuál es la solución? Suprimir el Tribunal Constitucional y convertir el Tribunal Supremo en constitucional. La Fiscalía es que forme parte del Poder Judicial, sea independiente y elegido por el Parlamento en vez de por el Gobierno. Mientras eso no pase,
Me dijo Rafael Mendizábal que también es importante que dejen los jueces de instrucción. De eso yo he sido juez de instrucción y he explicado que dejé de ser juez de instrucción porque me estaba destruyendo el poder del juez. Ahora, el juez de instrucción ya cumplió su misión, la ha cumplido bien, pero debe dejar ya su misión en favor del fiscal y convertirse en juez de garantía, que es su función, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Es decir, si el fiscal quiere ingresar en prisión a un detenido, tiene que pedírselo al juez. El juez ahora está en el ruedo peleando y al mismo tiempo está en las gradas. No, el juez tiene que estar en la grada viendo la pelea y decidiendo lo que va a hacer, pero fuera de la pelea, no participando en la pelea, porque entonces pierde neutralidad, pierde prejuicio, como decía Alonso Martínez en su exposición de motivos. Ese es un tema que yo he estudiado muy bien porque el día que se plantee que el juez es inconstitucional, ese día el Tribunal Constitucional el Supremo tendrá que decir que es inconstitucional. Toda la gente no entiende eso por una razón. ¿Cómo va a ser el juez, el fiscal imparcial, si depende del gobierno? Ese es el problema. Entonces, muy bien, si dependiendo del gobierno hay mecanismos, instrumentos que hacen que el gobierno no pueda, digamos, limitar su autonomía, es lo mismo. ¿Claro? Respecto al periodo constituyente en la Constitución española de 1978, que supuso la primera transición política en España. ¿Cree usted que si en las próximas elecciones nacionales un partido político o una coalición de partidos políticos consiguieran ganar las elecciones con la mayoría necesaria, se podría iniciar una segunda transición política en España, a través de un nuevo periodo constituyente? Como posibilidad teórica existe que ese partido tendría que tener la mayoría suficiente, un super líder, una superfinanciación y una superestrategia. Formar la Constitución hace falta 3/5. Esa es una hipótesis imposible. Porque tendría que sacar tal mayoría absoluta a ese partido que sabemos que es posible. Tendría que conseguir mayoría absoluta, sino mayoría absoluta cualificada, más que mayoría absoluta. Una utopía. La Constitución solo se puede reformar por el procedimiento que la Constitución establece. Reforma de la Constitución. Los proyectos de reforma deberían ser aprobados por una mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. ¿Sí? Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. De no lograr la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de tal mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de 2/3, podrá aprobar la reforma. Aprobada la reforma, las Cortes Generales serán sometidas al referéndum para su ratificación, o así lo soliciten, dentro de los 15 días. Hay que reformar es la ley electoral y la ley de partidos políticos. El sistema inglés es el sistema más proporcional y más justo. Y más democrático, lo importante, más democrático. Es un sistema que evita que los partidos manipulen a los políticos, una palabra, ¿no? Manipulen a los parlamentarios. Y hay que copiar el sistema inglés. El sistema inglés, los diputados no están en una lista de un partido. Los diputados se presentan por su distrito, ¿eh? Y tú eliges al diputado que tiene su oficina, por decir. Es decir, con lo cual le quitas al partido su mayor influencia nociva, que es controlar las listas de diputados. Son elegidos directamente por el pueblo. Mientras que lo que elige el pueblo ahora son las listas. Yo quiero ser diputado por el distrito La Salle, Boiler. Por ejemplo, me presento.
distrito, para acabar con la partidocracia, que es una degeneración de la democracia, hay que modificar la ley de partidos para evitar que los partidos controlen y sometan a los diputados que forman parte del partido. ¿Y cómo se consigue eso? En Inglaterra, el diputado no se presenta en una lista que elabora el partido y mete a quien le dé la gana, y luego el diputado se dedica a apretar el botón y no se le vuelve a consultar más durante 4 años. El artículo 6 dice que los partidos tienen que tener democracia interna, no tienen. Es decir, vamos a ver, los partidos tienen que existir. Sin partidos no hay democracia. Porque los partidos son la expresión de una partición ideológica. Lo que hay que hacer es evitar que los partidos se conviertan en partidocracia. Alejandro Nieto tiene un libro que habla de que la partidocracia es la que está imperando. Esto es una dictadura. Está mermando la democracia. Pero eso no se arregla reformando la ley de partido. Pese a reformarla. O sea, que ahora los partidos que tendrían que apoyar la reforma no les interesa porque entonces no dominan. Eso es, como dice Pepe Mújica, porque no creía en la democracia de partido. Y ahora le acabo de decir un discurso esta mañana extraordinario, ¿no? Un discurso que dice que la democracia, que no existe sin partidos, la democracia es el menos malo de los sistemas, pero no hay otro mejor. La frase fundamental que yo diría es que para corregir los actuales defectos que son vicios de la democracia, hay que hacer es reformar la Constitución. Yo diría más con Alfonso Guerra que hacer reformas no de la Constitución, sino en la Constitución. Introducir reformas en la Constitución. Porque, ¿qué prisa tenemos por reformar la Constitución más importante de la historia de España? Ha habido 3 constituciones importantes. La Constitución de Cádiz, que fue la Constitución para el mundo, ¿qué? Para el mundo. Estaban todavía los diputados que venían de Puerto Rico y la República, que todavía estaban en el Imperio Español, y la Constitución de la República. Las dos, la una fue terriblemente derogada por un dictador ignominioso, el peor que había en los años. La segunda acabó en la guerra civil. Hombre, los españoles tenemos un vicio tremendo, que estropeamos lo que hemos hecho bien. Hicimos bien la Constitución de 78, que logró por primera vez reconciliar las dos Españas. Nunca había pasado eso, que fue la ley de amnistía de 1977, propuesta por el Partido Comunista. Yo estuve presente en ese debate parlamentario en 2018 y recuerdo con emoción que ya hasta lloré que Marcelino Camacho, que había estado 20 años en la cárcel de Ranquista, siguiendo una declaración del Partido Comunista en Checoslovaquia en 1956, dijo: los comunistas hoy, a veces se aprobó con 192 votos. Por primera vez las dos Españas se unieron. Fue el segundo abrazo de Vergara. Yo, comunistas hoy, enterramos nuestros muertos y nuestros rencores. No hay prisa por reformar la Constitución. Hay que hacerlo. Yo ya he puesto una reforma en lo judicial. Y me falta un artículo que voy a escribir sobre la reforma judicial que hay que hacer en la Constitución. Con eso y hacer una reforma en la ley de partidos, tenemos resuelto el problema, porque ya sabemos cómo terminaron los anteriores. Terminaron mal las constituciones. Cuando se quiso sustituirla, yo creo que lo que hay que hacer es perfeccionar. Más hay que tener cuidado, porque hay un movimiento por parte de los partidos socialistas y independentistas que lo quieren derogar. Es lo que llaman los régimen 78. La frase es: no hay que hacer una reforma constitucional, sino una reforma en la Constitución. El pueblo español ha demostrado, esto está pasando ahora, es un pueblo un poco cainita, ¿no? Estamos viendo las situaciones de enfrentamiento entre los partidos políticos y
¿Tiene usted conocimiento que en Canarias hayan plataformas o movimientos civiles, humanistas, apartidistas, apolíticos y ideológicos que puedan proponer la unión cívico-política para poner en práctica la segunda transición política en España hacia una democracia verdadera, directa y participativa? Sí, el movimiento, pido ahora el movimiento ciudadano, que yo creo que son fundamentales, porque la prensa, en principio, era un instrumento de control del poder, lo sigue siendo, pero la prensa se ha convertido en poder también. Y ahora, ¿quién controla a los que controlan? Entonces, hace falta que los ciudadanos, que, que el pueblo esté organizado. Como está, por ejemplo, yo soy presidente de la Asociación Cívica de Canarias, y ahí está lo que se llama el Foro Cívico, que es una suma de asociaciones civiles, eso es, que lo preside Mariano Comán, y que ahora mismo va a manifestarse la semana que viene, va a haber una manifestación en contra de Sánchez. Bueno, ha habido varias.